¿Y si todo lo que te han contado sobre el poder es incompleto? ¿Y si al volverte tranquilo, disciplinado e inquebrantable, te haces respetado, pero nunca temido? ¿Y si perseguir el poder, el control y el dominio, te permite conquistar el mundo, pero te cuesta el alma? Dos hombres. Dos filosofías. Dos caminos hacia la grandeza. Uno gobernaba un imperio desde dentro, su mente era intocable. El otro descifró el juego del poder, enseñando a controlar a los demás. Uno dice, contrólate a ti mismo. El otro dice, controla el mundo. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Cuál gana realmente? Audiolibro, no solo aprenderás filosofía. Aprenderás cómo funcionan las personas. Cómo se obtiene el poder y cómo el control interno lo cambia todo. Porque al más alto nivel. Esto no es filosofía. Esta es una estrategia para la vida. Capítulo 1. Dos reyes, dos mundos. En este mundo existen dos tipos de poder. El poder de controlar a los demás. Y el poder de controlarse a uno mismo. La mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo lo primero. Y nunca te das cuenta de que el segundo siquiera existe. La historia nos ofrece dos hombres que no solo fueron filósofos, sino también arquitectos del poder. Dos mentes separadas por el tiempo, pero unidas por una misma obsesión. Control. El primer rey, Maquiavelo. Niccolò Machiavelli no creía en las ilusiones. No creía que la gente fuera buena. No creía que el mundo fuera justo. Vio algo que la mayoría se niega a ver. Que debajo de cada sonrisa, cada promesa, cada alianza, hay interés propio. Para Maquiavelo, el poder no era una teoría. Se trataba de supervivencia. En su mundo, si no tenías el control, eras controlado. Si no manipulaste, fuiste manipulado. Así que hizo la pregunta que otros tenían demasiado miedo de hacer. ¿Qué es lo que realmente funciona? La verdad de Maquiavelo. No es lo moral. No es lo ideal. Pero, ¿qué es efectivo? Estudiaba a gobernantes, reyes y líderes. No por lo que decían, pero por lo que hicieron. Y lo que descubrió. Era incómodo. Las personas son predecibles. La lealtad es frágil. El miedo es fiable. Y el poder pertenece a quienes entienden el juego, no a quienes lo ignoran. El segundo rey, Marco Aurelio. Y luego, hay otro hombre. Un hombre que ostentaba el poder absoluto. Y sin embargo, eligió un camino completamente diferente. Marco Aurelio. Emperador de Roma. El hombre más poderoso del mundo en su época. Pero en lugar de dominar a los demás, se volvió hacia adentro. Mientras los ejércitos marchaban bajo su mando, él estaba librando una batalla diferente. Sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones. La verdad de Marco Aurelio. Marcus no negó el caos. Él lo aceptó. Él no intentaba controlar a la gente. Se controló. Escribía, no para el mundo, sino para su propia mente. Un recordatorio constante. No puedes controlar lo que sucede, pero puedes controlar cómo respondes a él. El poder no era dominio. Era disciplina. Dos definiciones de poder. Y aquí. Ahí es donde comienza la división. Maquiavelo dice: controla a los demás o serás controlado. Marco Aurelio dice: contrólate a ti mismo y nada podrá controlarte. Uno mira hacia afuera. El otro hacia adentro. Uno juega el juego. El otro lo trasciende. La gran ilusión. A primera vista, parecen completamente opuestos. Uno manipula. Uno se desprende. Uno construye influencia.
uno construye paz interior. Pero mira más allá. Y verás algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Ambos hombres están obsesionados con la misma cosa. Control. Control, dos arenas. Maquiavelo eligió el mundo exterior. Política. Estructuras de poder. Comportamiento humano. Dominó la percepción. Influencia. Estrategia. Marco Aurelio eligió el mundo interior. Pensamientos. Emociones. Juicio. Dominó la disciplina. Aceptación. Claridad. La pregunta que lo cambia todo. Así que la pregunta ya no es ¿quién tiene razón? La verdadera pregunta es ¿qué forma de control conduce realmente al poder? ¿El que domina a los demás? ¿O aquella que te libera de la necesidad de hacerlo? Conexión con la realidad moderna. Mira a tu alrededor. Verás a Maquiavelo por todas partes. En líderes que captan la atención. En personas que saben cómo influir en los ambientes. En aquellos que entienden la percepción. Y la utilizan. Pero también verás a Marco Aurelio. En la persona que mantiene la calma bajo presión. ¿Quién no reacciona? ¿Quién no puede ser provocado? El que permanece firme. Mientras que otros pierden el control. La verdad oculta. Y esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El mundo premia a Maquiavelo. Pero respeta a Marco Aurelio. El poder atrae la atención. Pero la disciplina genera admiración. El conflicto interno. Y ahora. El conflicto se vuelve personal. Porque ambos hombres existen dentro de ti. La parte de ti que quiere tener el control. Influencia. Poder. Y esa parte de ti que desea la paz. Claridad. Libertad del caos. Uno dice. Gana el juego. El otro dice. Supéralo. El coste de cada camino. Pero cada camino tiene un costo. El camino de Maquiavelo puede darte poder. Pero tómate tu paz. El camino de Marco Aurelio puede brindarte paz. Pero limita tu influencia. Y la mayoría de la gente nunca se da cuenta de esta disyuntiva. La línea principal, momento de impacto. Porque al final, uno dominaba a la gente. El otro se dominó a sí mismo. Y muy pocos. ¿Alguna vez aprendiste a hacer ambas cosas? Pero ¿y si todo lo que te han enseñado te están obligando a elegir? ¿Cuándo nunca debiste haberlo hecho? ¿Y si el verdadero poder no se encuentra en una sola filosofía, pero entendiendo ambos? En el próximo capítulo profundizamos. Respondemos a la pregunta que lo define todo. ¿Qué es el verdadero poder y quién lo posee realmente? Capítulo 2. ¿Qué es el verdadero poder? Hay una palabra que influye en más decisiones de las que la gente cree. Fuerza. La gente lo persigue, lo teme, lo respeta, finge que no lo quiere, y, sin embargo, todo en el comportamiento humano gira en torno a él. Pero casi nadie se detiene a hacer la pregunta más importante. ¿Qué es el poder, en realidad? Porque, dependiendo de a quién escuches, la respuesta lo cambia todo. Maquiavelo te da una definición. Marco Aurelio te da otro. Y la diferencia entre ellos es la diferencia entre gobernar el mundo y ser gobernado por él. Maquiavelo, el poder como influencia. Maquiavelo considera que el poder es algo externo. Algo visible. Algo que se pueda medir. Para él, el poder es la influencia sobre los demás. La capacidad de moldear decisiones, controlar resultados y dirigir el comportamiento. Si puedes lograr que la gente actúe como tú quieres, tienes poder. Si puedes influir en lo que piensan, en lo que temen, en lo que desean, tienes el control. Este es el poder de los líderes, los políticos y los estrategas.
Es el poder de la persuasión. El poder de la presencia. El poder de la percepción. Y es innegable. Se ve por todas partes. La persona que entra en una habitación e inmediatamente capta la atención. Aquel cuyas palabras tienen peso. Aquel que puede cambiar el rumbo de una conversación, un grupo, incluso un movimiento. Ese es el poder maquiavélico. Es hacia afuera. Es social. Depende de otras personas. Y como depende de otras personas, nunca es completamente estable. Marco Aurelio, el poder como dominio. Marco Aurelio observa ese mismo mundo y llega a una conclusión completamente diferente. Él no niega que exista influencia. Simplemente se niega a depender de ello. Para Marcus, el poder no consiste en controlar a los demás. Se trata de dominarte a ti mismo. Tus pensamientos. Tus emociones. Tus reacciones. Porque comprendió algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Si alguien puede provocarte, te controla. Si alguien puede enfadarte, perturbarte, distraerte, manipular tus emociones, entonces, por mucha influencia que creas tener, no tienes el poder. Te están engañando. Entonces Marcus cambia el campo de batalla. Lejos de la gente. Lejos del estatus. Lejos de la validación externa. Y en el único lugar donde el control es absoluto. La mente. Para él, el poder es la capacidad de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor es inestable. Para mantenerse claro cuando otros están confundidos. Permanecer impasible cuando otros intentan conmoverte. Hay silencio. Invisible. Pero irrompible. El doble rasero de la sociedad. Aquí es donde comienza la tensión. Porque la sociedad hace algo interesante. Recompensa a uno y admira al otro. El poder externo llama la atención. Recibe reconocimiento. Obtiene estatus. Quien domina, influye, lidera, manda, asciende. Se les ve. Son seguidos. Son envidiados. Pero el poder interno genera algo diferente. Respeto. No del tipo ruidoso. No es del tipo que llena salas o atrae multitudes. Pero del tipo que la gente siente. Del tipo que hace que los demás se lo piensen 2 veces antes de ponerte a prueba. Del tipo que no necesita demostrar nada. Porque ya está establecido. Esto crea un conflicto silencioso. Persigues el poder que se ve. O el poder que nadie te puede quitar. Control versus desapego. Maquiavelo diría que el poder debe ser visible para ser efectivo. Si la gente no percibe tu fortaleza, la pondrá a prueba. Si no perciben tu presencia, la ignorarán. En su mundo, la percepción es la realidad. Lo que la gente piensa de ti influye en cómo te tratan. Y cómo te traten determinará tu posición. Así que él enseña control. Controla la narrativa. Controla la imagen. Controla el entorno. Porque si controlas la percepción, controlas a la gente. Marco Aurelio rechaza esta dependencia. No le importa cómo lo perciban. Porque la percepción es inestable. La gente cambia. Las opiniones cambian. La aprobación desaparece. Si tu poder se basa en cómo te ven los demás, entonces tu poder es frágil. Así que, en cambio, enseña el desapego. No indiferencia. Pero la independencia. La capacidad de existir sin necesidad de validación. Actuar sin necesidad de aprobación. Mantener los pies en la tierra independientemente de cómo reaccionen los demás. Miedo versus respeto. Maquiavelo es directo. Si no puedes ser a la vez temido y amado, es más seguro ser temido. Porque el miedo es predecible. Las personas pueden traicionar el amor. Pueden cuestionarlo. Pueden abandonarlo cuando ya no les resulte conveniente. Pero el miedo genera obediencia. Genera dudas. Crea distancia.
Y la distancia se puede controlar. Marco Aurelio no opera dentro de este marco. No le interesa que le teman. Y él no busca la admiración. Él se centra en algo más profundo. Personaje. Porque entiende que el miedo puede controlar el comportamiento, pero no puede generar lealtad. Y el respeto verdadero, no se puede forzar. Se gana con constancia. Mediante la disciplina. Siendo la misma persona en cada situación. La trampa de la dependencia. La mayoría de la gente cree que es poderosa porque puede influir en los demás. Porque saben hablar bien. Porque pueden captar la atención. Porque pueden liderar. Pero quítale la audiencia. ¿Y qué queda? Si tu confianza desaparece cuando nadie te ve. Si tu identidad depende del reconocimiento. Si tu estado de ánimo cambia según cómo te traten los demás. Entonces ese poder nunca fue tuyo. Fue prestado. Marco Aurelio diría que el verdadero poder es lo que queda cuando se elimina todo lo externo. Sin público. Sin validación. No tengo control sobre los demás. Solo tú. Y tu capacidad para mantener la calma. Tu capacidad para pensar con claridad. Tu capacidad para actuar sin dejarte llevar por las emociones. Ese es un poder que no se puede manipular. No se puede tomar. No se puede sacudir. El límite de cada filosofía. Y sin embargo, Maquiavelo argumentaría algo igualmente importante. Si ignoras por completo el mundo exterior, te vuelves irrelevante dentro de ello. Porque, nos guste o no, las personas importan. Los sistemas importan. La influencia importa. Puedes ser fuerte interiormente, pero aún así ser superado por alguien que entiende cómo funciona el mundo. Ahora la pregunta se vuelve más incisiva. ¿Es mejor controlar a los demás? ¿O volverte tú mismo incontrolable? Porque muy pocas personas pueden hacer ambas cosas. La mayoría se inclina demasiado hacia un lado. O bien se vuelven muy influyentes, pero internamente inestables. O profundamente disciplinados pero externamente pasivos. Y ambas posturas tienen limitaciones. La realización central. El poder no se trata solo de control. Se trata de dónde proviene ese control. Si viene de otros, se puede perder. Si viene de dentro, se puede mantener. Y es aquí donde la frase clave revela su significado completo. Si necesitas que otros te hagan sentir poderoso, ya eres débil. Porque la dependencia es lo opuesto al control. Y la necesidad de validación, atención, obediencia o reconocimiento. Significa que tu estado ya no te pertenece. Pertenece al medio ambiente. A la gente que te rodea. A circunstancias que no puedes controlar por completo. El verdadero poder elimina esa dependencia. No elimina la influencia. Simplemente deja de depender de ello. Así podrás desenvolverte en el mundo. Sin estar definido por ello. Puedes influir. Sin necesidad de hacerlo. Puedes liderar. Sin depender de que otros te sigan. Y a partir de esa estabilidad, el verdadero poder comienza. En el próximo capítulo, profundizaremos en la mecánica del control en sí. No solo qué es el poder, pero dónde está ubicado. Debido a la ubicación de su control. Lo determina todo. Capítulo 3. El control, el juego externo versus el juego interno. El control es la fuerza oculta que subyace a cada interacción. Cada conversación. Cada conflicto. Cada tensión silenciosa entre dos personas. Alguien está influyendo. Alguien está reaccionando. Alguien está liderando. Alguien está siendo liderado. La mayoría de la gente piensa que el control es obvio. No lo es. Opera bajo la superficie. En el tono. En el momento oportuno. En las reacciones emocionales.
en lo que se dice y en lo que se calla. Y es aquí donde Maquiavelo y Marco Aurelio comienzan a tener posturas muy diferentes. No en su conciencia de control, pero en el lugar donde decidan colocarlo. Maquiavelo, el juego exterior. Maquiavelo juega el juego externo. Su atención no se centra en tus pensamientos, sino en tu comportamiento. No es lo que sientes, sino lo que haces. Él comprende que si puede moldear la percepción, puede moldear la realidad. Porque la gente no responde a la verdad. Responden a lo que creen que es verdad. Así que él controla la percepción. Él crea la imagen. Él cuida las apariencias. Él elige lo que los demás ven y lo que no ven. Porque la percepción se convierte en narrativa. Y la narrativa se convierte en poder. Si la gente cree que eres fuerte, te tratan de manera diferente. Si creen que eres peligroso, dudan. Si creen que eres valioso, te buscan. Y si creen que eres débil, te ponen a prueba. Maquiavelo no deja esto al azar. Él controla la narrativa. Él decide cómo se cuenta la historia. Lo que se revela. Lo que se oculta. Lo que se enfatiza. Porque la persona que controla la historia controla el resultado. Y a partir de ahí, pasa a la capa final. Resultados. Se posiciona en un lugar donde se pueden influir en los resultados. Anticipa las reacciones. Calcula los movimientos. Se adapta más rápido que los demás. Para él, el control no es pasivo. Es estratégico. Es intencional. Es externo. Marco Aurelio, el juego interior. Marco Aurelio juega un juego completamente diferente. Él no intenta controlar la percepción. Él no persigue narrativas. Él no se obsesiona con los resultados. Porque comprende algo fundamental. El mundo exterior es inestable. Las personas cambian. Las situaciones cambian. Los resultados nunca están garantizados. Así que, en lugar de intentar controlar lo que no se puede controlar por completo, se centra en lo que puede. Sus pensamientos. Sus reacciones. Sus emociones. Porque sabe que todo acontecimiento externo pasa por un filtro antes de afectarle. Su mente. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y experimentarlo de una manera completamente diferente. Uno se enfada. El otro permanece tranquilo. Uno se siente atacado. El otro observa. La diferencia no radica en el evento. Es la interpretación. Marco Aurelio desarrolla esa interpretación. Él disciplina su respuesta. Él elimina la reacción automática. Y lo reemplaza con una elección consciente. Alguien te insulta. Puedes reaccionar o permanecer impasible. Algo salió mal. Puedes entrar en pánico o adaptarte. Alguien intenta provocarte. Puedes perder el control o negarte a cederlo. Este es su ámbito de control. No el evento. Pero la respuesta. La ilusión del control externo. La mayoría de la gente cree que puede controlar más de lo que realmente puede. Intentan controlar cómo los demás los perciben. Cómo se comportan los demás. Cómo se desarrollan las situaciones. Y cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas, se frustran. Porque el control externo nunca es completo. Puedes influir en la gente, pero no puedes controlarlos por completo. Puedes moldear la percepción, pero no puedes garantizarlo. Puedes planificar los resultados, pero no puedes asegurarlos. Hay demasiadas variables. Demasiadas mentes independientes. Demasiadas incógnitas. Maquiavelo lo entiende. Por eso se adapta constantemente. Pero Marco Aurelio va un paso más allá. Elimina por completo la dependencia del control externo. Porque sabe que cualquier cosa fuera de ti
Pueden ser tomados, cambiados o interrumpidos. La certidumbre del control interno. Solo hay un ámbito donde el control puede ser absoluto. Tu respuesta. Nadie puede obligarte a pensar de una manera determinada. Nadie puede hacerte sentir algo sin tu participación. Nadie puede controlar tu reacción, a menos que te rindas. Este es el fundamento del poder estoico. Puede que no tengas el control de la situación, pero siempre tienes el control de cómo lo afrontas. Y eso crea un tipo de fuerza diferente. Una que no dependa de los resultados. Una que no se derrumbe bajo presión. Una que no cambie en función de las circunstancias. Porque está anclado internamente. El choque de ambos mundos. Ahora la tensión se hace evidente. Maquiavelo dice: controla el entorno. Moldea el resultado. Influye en los jugadores. Marco Aurelio dice: contrólate. Acepta el entorno. Domina tu reacción. Uno doblega el mundo. El otro se vuelve inflexible. Y ambos enfoques tienen su eficacia. Pero operan en ámbitos diferentes. Cuando el juego externo falla. Hay momentos en que se rompe el control externo. Los planes fracasan. La gente traiciona. Las situaciones se desmoronan. Y en esos momentos, el control maquiavélico llega a su límite. Porque no se puede manipular el caos eternamente. No se pueden predecir todos los resultados. No puedes controlar todas las variables. ¿Y si tu sensación de poder depende únicamente del mundo exterior? Entonces, cuando ese mundo cambie, pierdes estabilidad. Aquí es donde la mayoría de la gente se quiebra. Porque basaron su control en algo inestable. Cuando gana el juego interior. Marco Aurelio está preparado para esto. Porque su control nunca fue externo. Cuando las cosas se desmoronan, él se mantiene firme. Cuando otros entran en pánico, observa. Cuando surge el caos, él no se resiste. Se adapta internamente. Y eso le otorga algo excepcional. Consistencia. No en los resultados, pero en sí mismo. Él es el mismo tanto en el éxito como en el fracaso. En elogios y críticas. En ganancias y pérdidas. Y eso hace que sea difícil de controlar. Porque no hay nada que desestabilizar. La verdad estratégica. Pero aquí reside la verdad más profunda. El control interno por sí solo no es suficiente. Porque aunque tú puedas permanecer imperturbable, el mundo sigue girando. La gente sigue actuando. Los sistemas siguen funcionando. Y si ignoras eso, te conviertes en un jugador pasivo dentro de un juego que continúa sin ti. Aquí es donde Maquiavelo sigue siendo relevante. Porque comprender el juego exterior te permite desenvolverte con eficacia en la realidad. Ahora es cuando empieza a perfilarse la verdadera estrategia. No tienes que elegir uno. Entiendes ambas cosas. La línea principal. Porque al final, el control no se trata de dominio. Se trata de independencia. Y la forma más elevada de independencia viene de dentro. El que se controla a sí mismo. No se puede controlar. No por miedo. No por presión. No mediante manipulación. No por las circunstancias. Porque su estado no pertenece al mundo exterior. Le pertenece a él. Pero el control solo se prueba en un lugar. Presión. Porque es fácil sentir que se tiene el control. Cuando no hay nada en juego. La verdadera pregunta es ¿qué sucede? Cuando la emoción entra en juego. Cuando aumenta la ira. Cuando aparece el miedo. Cuando el deseo toma el control. En el próximo capítulo, profundizaremos en la fuerza que perturba el control más que ninguna otra. Emoción. Porque depende de cómo lo uses. Puede convertirse en tu mayor arma. O tu mayor debilidad.
Capítulo 4. Las emociones, arma o debilidad. Cada decisión que tomas pasa primero por un filtro. Emoción. Antes de que la lógica hable, la emoción reacciona. Antes de que la razón analice, la emoción decide. Antes de que se forme la estrategia, la emoción actúa. Y la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Creen que están pensando con claridad. Creen que tienen el control. Creen que están actuando racionalmente. Pero bajo la superficie hay algo más que los impulsa. Miedo. Deseo. Ira. Orgullo. Validación. La emoción no es solo una parte del comportamiento. Es el motor que lo impulsa. ¿Y quién entienda ese motor? Controla el resultado. Maquiavelo, la emoción como herramienta. Maquiavelo no lucha contra las emociones. Él lo estudia. Porque él sabe algo que la mayoría de la gente ignora. Las personas no se mueven por lógica. Se mueven por sentimiento. Puedes presentar hechos. Y aún así no logran convencer. Pero hay que provocar la emoción adecuada. Y la gente actuará sin cuestionar nada. Así pues, Maquiavelo utiliza la emoción estratégicamente. Miedo. La palanca más fiable. El miedo genera urgencia. El miedo genera obediencia. El miedo elimina la indecisión. Una persona que teme las consecuencias. Piensa menos y reacciona más rápido. Admiración. Otra fuerza poderosa. Si la gente te admira, te sigue. Si te consideran superior, te respetan. La admiración genera influencia sin resistencia. Y luego la tensión. Incertidumbre. El espacio entre lo que la gente quiere y lo que no están seguros de conseguir. Esto mantiene la atención fija. Mantiene a la gente interesada. Hace que se inclinen hacia adelante. Maquiavelo entiende que las emociones no son debilidades que deban eliminarse. Son herramientas para activar. Y si logras activarlos en el momento adecuado, puedes guiar el comportamiento sin usar la fuerza. El patrón de la mente emocional. Hay algo predecible en las personas emocionales. Reaccionan rápidamente. Se rebelan fácilmente. Se pueden leer. La ira muestra lo que les amenaza. El deseo muestra lo que les controla. El miedo muestra donde son débiles. La emoción revela patrones. Y se pueden prever ciertos patrones. Si alguien siempre reacciona cuando se le critica, sabes cómo desestabilizarlos. Si alguien necesita aprobación, sabes cómo influir en ellos. Si alguien teme la pérdida, sabes cómo presionarlos. Las personas emocionales no son simplemente reactivas. Son predecibles. Y la previsibilidad puede utilizarse. Marco Aurelio, la emoción como distorsión. Marco Aurelio percibe la misma realidad. Pero llega a una conclusión diferente. Él no intenta usar las emociones. Intenta ver más allá de eso. Porque para él, la emoción no es claridad. Es una distorsión. Cambia la percepción. Exagera los problemas. Inventa amenazas. Nubla el juicio. La ira hace que las cosas pequeñas parezcan grandes. El miedo hace que las cosas inciertas parezcan seguras. El deseo hace que las cosas temporales parezcan permanentes. Y una vez que la emoción se apodera de nosotros, tu capacidad de ver con claridad desaparece. Entonces Marcus hace algo radical. Él crea distancia. No es supresión. No es negación. Pero desapego. Él observa la emoción sin convertirse en ella. Lo siente, pero no lo sigue. Él lo nota, pero no obedece. Porque entiende que en el momento en que reaccionas automáticamente, pierdes el control. La disciplina del desapego. El desapego a menudo se malinterpreta. La gente piensa que significa que no le importa.
No lo hace. Significa no estar controlado. Marco Aurelio todavía siente ira. Todavía experimenta frustración. Todavía enfrenta presión. Pero no deja que esas emociones determinen sus acciones. Él inserta un espacio entre el sentimiento y la respuesta. En ese espacio reside el control. La mayoría de la gente no tiene espacio. La emoción surge y la acción le sigue al instante. Pero Marcus ralentiza ese proceso. Él cuestiona la reacción. Él replantea la situación. Él elige la respuesta. Y al hacerlo, él rompe la cadena de comportamiento automático. La persona peligrosa. Ahora sucede algo interesante. Cuando alguien está emocionado, puedes predecirlos. Pero cuando alguien está desapegado, no puedes. Porque no reaccionan como esperas. No se alteran cuando se les provoca. No persiguen cuando se les ignora. No se quiebran bajo presión. Y eso hace que sean difíciles de manipular. Una persona que no puede ser alterada emocionalmente. No se puede controlar fácilmente. Observan en lugar de reaccionar. Piensan en lugar de actuar por impulso. Eligen en lugar de seguir. Por eso, las personas distantes suelen ser incomprendidas. Se les considera fríos. Distante. Imprevisible. Pero lo que realmente son es disciplinado. Y la disciplina elimina la influencia. La colisión, usar la emoción versus dominarla. Ahora el contraste se vuelve marcado. Maquiavelo utiliza las emociones para influir en los demás. Marco Aurelio elimina las emociones para protegerse. Una activa la emoción. El otro lo neutraliza. Uno de ellos estudia cómo se sienten las personas. Los otros estudios muestran cómo no dejarse dominar por los sentimientos. Y ambos enfoques son eficaces. Pero de maneras diferentes. La fuerza de Maquiavelo es externa. Él puede conmover a la gente. Dinámica de los turnos. Crear reacciones. La fuerza de Marcus es interna. No se le puede mover. No se puede sacudir. No puede verse involucrado en reacciones. Y esto crea un poderoso desequilibrio. Porque quien usa la emoción puede influir en aquellos que están bajo su control. Pero no puede influir en quien lo ha dominado. La realidad moderna. Observa cualquier entorno actual. Lugares de trabajo. Círculos sociales. Espacios en línea. La emoción domina. La gente reacciona rápidamente. Se defienden al instante. Discuten sin pensar. Convierten situaciones pequeñas en problemas mayores. Y al hacerlo, ellos se revelan. Sus detonantes. Sus inseguridades. Sus patrones. Lo que facilita su lectura. Fácil de prever. Fácil de influenciar. Pero luego está otro tipo de persona. El que no reacciona. Quien escucha más de lo que habla. Quien mantiene la compostura cuando otros pierden el control. Quien no revela lo que siente de inmediato. Esa persona cambia la dinámica. Porque ahora otros están reaccionando. Mientras observan. Otros se están exponiendo. Mientras permanezcan contenidos. Y eso crea una ventaja. El límite de ambos caminos. Pero ambos enfoques tienen sus límites. Si solo te guías por la emoción, te arriesgas a convertirte en aquello que manipulas. Reactivo. Dependiente. Inestable. Si te desconectas por completo, corres el riesgo de desconectarte de la realidad. Porque la emoción sigue desempeñando un papel en la interacción humana. Crea conexión. Crea significado. Impulsa la acción. Por lo tanto, el objetivo no es eliminar la emoción por completo. Y no debe dejarse gobernar por ello. Se trata de entenderlo. Para reconocer cuándo aparece. Para decidir cuándo usarlo.
Y cuando dar un paso atrás. La línea principal. Porque al final, la emoción no es el enemigo. Y esa no es la solución. Es apalancamiento. Y como cualquier forma de influencia, depende de quien lo controle. La emoción es una herramienta de presión. A menos que te controle. Si lo controlas, puedes influir en los demás. Si te controla, otros te influirán. Y esto nos lleva al siguiente nivel del juego. Porque las emociones no existen de forma aislada. Aparecen con mayor fuerza. En un solo lugar. Gente. Interacciones. Relaciones. Porque no importa cuán disciplinado seas. La verdadera prueba de control se produce cuando otras personas entran en escena. En el próximo capítulo, profundizaremos en la naturaleza humana misma. Confianza, manipulación, y los patrones que subyacen al comportamiento. Porque una vez que entiendes a la gente, dejas de sorprenderte por ellos. Capítulo 5. Las personas, confiar o manipular. Todos los conflictos que hayas experimentado con otra persona se remontan a una sola cosa. Expectativa. Esperabas lealtad y obtuviste interés propio. Esperabas honestidad y obtuviste conveniencia. Esperabas coherencia y obtuviste contradicción. Y cada vez que sucede, se siente como algo personal. Se siente como una traición. Pero ¿y si el problema no radica en lo que hace la gente? ¿Pero qué esperas que sean? Porque tanto Maquiavelo como Marco Aurelio coinciden en algo a lo que la mayoría de la gente se resiste. La naturaleza humana no es estable. No es consistente. Y no está diseñado para cumplir con tus expectativas. Maquiavelo, las personas como estrategia. Maquiavelo no idealiza a las personas. Él los estudia. Y lo que ve es simple. Las personas se mueven por el interés propio. No siempre de forma consciente. No siempre con malicia. Pero de forma constante. Se mueven hacia lo que les beneficia. Evitan lo que les amenaza. Se alinean cuando les conviene y se retiran cuando no. Para Maquiavelo, la lealtad es condicional. La confianza es temporal. Y el comportamiento es predecible cuando se comprende el motivo que lo motiva. Por lo tanto, no se basa en la confianza. Él dirige personas. Observa patrones. Anticipa acciones. Se prepara para la traición antes de que ocurra. Porque para él, el error no reside en que la gente actúe en su propio interés. El error consiste en esperar que no lo hagan. Y una vez que eliminas esa expectativa, dejas de sorprenderte. Dejas de ser emocional. Empiezas a ser estratégico. La mecánica de la manipulación. Maquiavelo no manipula necesariamente en el sentido burdo. Él influye. Él se posiciona. Él crea entornos donde las personas actúan de maneras que favorecen sus objetivos. Él entiende los incentivos. Si quieres lealtad, vincúlala a un beneficio. Si quieres obediencia, vincúlala a una consecuencia. Si quieres esfuerzo, vincúlalo a una recompensa. Las personas responden a la estructura. No son ideales. Así que en lugar de pedirle a la gente que sea mejor, él diseña sistemas que hacen que su comportamiento sea predecible. Y una vez que el comportamiento es predecible, puede ser guiado. Marco Aurelio, las personas como realidad. Marco Aurelio percibe la misma inconsistencia, pero responde de manera diferente. Él no intenta controlar a la gente. Él los acepta. No porque sea ingenuo, pero porque comprende algo más profundo. Las personas actúan según su naturaleza, su perspectiva y sus limitaciones. Cometen errores. Se contradicen. No alcanzan el nivel esperado. No porque estén diseñados para hacerte daño, pero porque son humanos. Así que, en lugar de intentar controlarlos o remodelarlos,
Él ajusta sus expectativas. Él espera imperfecciones. Él espera inconsistencia. Él espera que la gente no siempre actúe de la manera que él prefiere. Y por eso, rara vez le preocupa. La disciplina de la aceptación. La aceptación no es una debilidad. Es claridad. Marco Aurelio no justifica el mal comportamiento. Simplemente se niega a sorprenderse por ello. Si alguien miente, es propio de la naturaleza humana. Si alguien actúa de forma egoísta, no es inesperado. Si alguien cambia, es parte de ser humano. Así que en lugar de reaccionar emocionalmente, él mantiene el control. Se centra en su respuesta, no su comportamiento. Porque sabe que intentar controlar a la gente por completo es una batalla perdida. La verdad compartida. Aquí es donde ambas filosofías coinciden. Los seres humanos somos inconsistentes. Se dejan influir por las emociones. Se guían por el interés propio. Cambian según el contexto. La diferencia no radica en lo que ven. Está en lo que hacen al respecto. Maquiavelo utiliza esa inconsistencia. Marco Aurelio lo acepta. Uno lo convierte en estrategia. El otro lo convierte en paz. Explotar versus tolerar. Ahora el contraste se hace evidente. Maquiavelo explota la naturaleza humana. Él identifica debilidades. Y los utiliza. Si alguien busca aprobación, la utiliza. Si alguien teme perder algo, ejerce presión. Si alguien desea estatus, lo ofrece estratégicamente. Él no juzga esos rasgos. Él los usa. Marco Aurelio tolera la naturaleza humana. Él ve las mismas debilidades. Pero no actúa en consecuencia. Él se mantiene firme. Él no se aprovecha. Él no manipula. Él mantiene su carácter independientemente de los defectos de los demás. Y eso crea un tipo de fuerza diferente. El peligro de confiar sin conciencia. La mayoría de la gente cae en la misma trampa. Confían sin comprender. Dan por sentado que hay coherencia donde no la hay. Esperan lealtad sin condiciones. Y cuando la realidad rompe esas expectativas, se sienten traicionados. Pero la traición no siempre es intencional. Suele ser predecible. Porque sin comprender a las personas, siempre estás reaccionando a ellos. Siempre me sorprenden. Siempre afectados por ellos. La ventaja de comprender. Comprender a las personas lo cambia todo. Empiezas a ver patrones. Te das cuenta de las motivaciones. Uno reconoce el comportamiento antes de que se manifieste por completo. Y eso te da espacio. Espacio para elegir tu respuesta. Espacio para que decidas cuánto invertir. Espacio para evitar conflictos innecesarios. Porque una vez que entiendes la naturaleza de alguien, dejas de esperar que actúen fuera de eso. El límite de ambos enfoques. Pero ambos caminos tienen sus límites. Si solo ves a las personas como herramientas, corres el riesgo de perder la conexión. Es posible que tomes el control. Pero se pierde la confianza. Si solo aceptas a personas sin límites, te arriesgas a que se aprovechen de ti. Podrás alcanzar la paz. Pero pierden posición. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos es completo. Porque la realidad requiere tanto conciencia y moderación. La posición equilibrada. Entiendes a gente como Maquiavelo. Los aceptas como Marco Aurelio. Ya ves sus patrones. Pero a ti no te molestan. Reconoces su naturaleza. Pero no te fíes de ello. Intervienes cuando sea necesario. Y separarse cuando sea apropiado. Y eso genera un cambio poderoso. Porque ahora ya no reaccionas ante la gente a ciegas. Tú decides cómo lidiar con ellos. La línea principal. Porque al final, las personas actuarán según su personalidad.
No es como esperabas. Y una vez que lo entiendas, dejas de sufrir innecesariamente. Comprender a las personas te da poder. Esperarlos te causa dolor. Pero las personas son solo una parte de la ecuación. Porque incluso si los entiendes, incluso si logras gestionarlos o aceptarlos, aún queda una cuestión más profunda. ¿Qué es lo que realmente intentas conseguir? ¿Qué significa ganar? En el próximo capítulo, profundizaremos en el concepto de éxito. No como lo define la sociedad, pero como lo revelan estas dos filosofías. Porque puedes ganarlo todo. Y aún así perder. Capítulo 6. El éxito, ganar el mundo o conquistarse a uno mismo. Todo el mundo persigue algo. Estatus. Dinero. Reconocimiento. Libertad. Paz. Pero debajo de todo esto, hay una palabra que impulsa la búsqueda. Éxito. Y, sin embargo, muy poca gente se detiene a definirlo con claridad. Heredan las definiciones de la sociedad. De la cultura. De lo que ven que se recompensa. Y luego pasan años persiguiendo algo que nunca se cuestionaron. Porque una vez que defines el éxito, tú defines el rumbo de tu vida. Maquiavelo lo define de una manera. Marco Aurelio lo define de otra manera. Y la distancia entre esas definiciones es la distancia entre dos vidas completamente diferentes. Maquiavelo, el éxito como dominio. Para Maquiavelo, el éxito es algo externo. Es visible. Es medible. Se basa en la posición. Poder. Influencia. Control. Triunfar es sobresalir por encima de los demás. Liderar. Mandar. Moldear los resultados a tu favor. El éxito es dominio. No necesariamente por la fuerza, pero mediante la superioridad en la estrategia. Entiendes mejor el juego. Te mueves con mayor eficacia. Te posicionas donde otros no pueden llegar. Y con el tiempo, acumulas influencia. La gente escucha cuando hablas. Se adaptan cuando te mueves. Consideran tu presencia antes de actuar. Eso es el éxito en el mundo de Maquiavelo. Y más allá del presente, hay algo más. Legado. Dejar una huella que permanezca después de tu partida. Construir algo que perdure más allá de tu vida. Ser recordado como alguien que importó. Porque, en su opinión, la energía temporal no es suficiente. El impacto duradero define el verdadero éxito. La atracción del éxito externo. Esta definición es poderosa porque es visible. Puedes verlo. Puedes medirlo. Puedes compararlo. ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más control? ¿Quién ha llegado más alto? ¿Y por qué es visible? Se vuelve deseable. La sociedad lo recompensa. Lo celebra. Construye sistemas a su alrededor. Por eso la gente lo persigue. Construyen carreras. Compiten. Se posicionan constantemente. Siempre avanzando hacia más. Más reconocimiento. Más influencia. Más control. Pero hay algo oculto en esta búsqueda. Algo de lo que rara vez se habla. El éxito externo nunca es estable. Porque depende de factores externos a ti. Personas. Sistemas. Circunstancias. Y cualquier cosa externa. Puede cambiar. Marco Aurelio, el éxito como orden interno. Marco Aurelio concibe el éxito de forma diferente. No como algo que se gana, pero como algo que mantienes. Para él, el éxito es algo interno. No se trata de la posición. Se trata del estado. Claridad. Disciplina. Virtud. Para tener éxito, hay que mantenerse fiel a los propios principios. Independientemente de lo que suceda a tu alrededor.
Actúas con integridad. Piensas con claridad. Respondes con control. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando resulta inconveniente. Incluso cuando nadie te ve. Porque para Marcus, el éxito no se trata de lo que logras. Se trata de en quien te conviertes. La naturaleza tranquila del éxito interior. Este tipo de éxito es invisible. No llama la atención. No compite. No se puede comparar. No se puede medir con números. No se puede mostrar fácilmente. Y por eso, a menudo se pasa por alto. Pero tiene algo que el éxito externo no tiene. Estabilidad. Porque no depende de los resultados. Puedes perder posición y que se mantengan estables. Puedes afrontar el fracaso y que sigan estando claros. Puedes ser ignorado y seguir con los pies en la tierra. Porque tu éxito nunca estuvo ligado a esas cosas. La paradoja. Ahora la paradoja se hace evidente. Puedes ganarlo todo. Y aún así me siento vacío. Puedes alcanzar un estatus. Ganar influencia. Genera riqueza. Ser reconocido. Y aún siento que me falta algo. Porque el éxito externo responde a la pregunta. ¿Cuánto tienes? Pero no responde. ¿Estás en paz? Y al mismo tiempo, puedes perderlo todo. Y permanezcan inquebrantables. La posición desaparece. El reconocimiento se desvanece. Las circunstancias cambian. Y sin embargo, internamente, te mantienes estable. Claro. Compuesto. Porque tu sentido del éxito nunca dependió de lo que tenías. El coste de cada camino. El camino de Maquiavelo puede darte el mundo. Pero exige un compromiso constante. Debes mantener tu posición. Protege tu influencia. Adáptate continuamente. Porque en el momento en que te detienes, que se mude otra persona. Es un juego sin un punto final. El camino de Marco Aurelio te da paz. Pero requiere disciplina. Debes vigilar tus pensamientos. Controla tus reacciones. Mantente fiel a tus principios. Incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Ambos caminos requieren esfuerzo. Pero exigen cosas diferentes. Se exige un desempeño externo. La otra exige control interno. La ilusión de llegada. La mayoría de la gente cree que el éxito es un destino. Algo a lo que puedes llegar. Algo a lo que llegas. Pero ambas filosofías cuestionan esa idea. Maquiavelo demuestra que incluso en la cima, sigues jugando. Aún mantenemos el control. Aún gestionando la percepción. No existe un punto final en el que el esfuerzo desaparezca. Marco Aurelio demuestra que el éxito no es un lugar, pero una forma de operar. Algo que practicas. Algo que se mantiene a diario. No es algo que se consiga una vez y se conserve para siempre. Así que en ambos casos, el éxito no es estático. Es continuo. El conflicto interno. Y ahora el conflicto se vuelve personal. Porque ambas definiciones existen dentro de ti. El deseo de lograrlo. Para levantarse. Ser reconocido. Importar. Y el deseo de paz. Para que quede claro. Ser estable. No estar sujeto a presiones externas. Uno te empuja hacia afuera. El otro te atrae hacia adentro. Y si no eres consciente de esta tensión, puedes pasarte la vida persiguiendo uno, mientras que necesita al otro. El límite de los extremos. Si solo persigues el éxito externo, te arriesgas a construir una vida que parezca poderosa, pero se siente vacío. Si solo buscas la paz interior, corres el riesgo de aislarte de un mundo que todavía requiere acción. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos es completo.
Porque la vida requiere compromiso y estabilidad. Ambos movimientos. Y control. La visión integrada. Usted busca el éxito externo. Sin depender de ello. Construyes influencia. Sin perderte a ti mismo. Lo logras. Sin vincular tu identidad al logro. Y en el interior. Mantente firme. Claro. No se ve afectado por las fluctuaciones en los resultados. Así que si llega el éxito, tú lo usas. Si se va, tú sigues siendo el mismo. La línea principal. Porque al final, el éxito no se trata solo de lo que ganas. Se trata de lo que te hace a ti. El mundo puede ser conquistado. Y aún así no te satisface. Porque la satisfacción no proviene de tener el control sobre todo. Proviene del control sobre uno mismo. Pero el éxito no se comprueba en la comodidad. Se somete a pruebas de presión. En la incertidumbre. En momentos en que las cosas no salen según lo planeado. Porque cualquiera puede sentirse exitoso cuando las cosas van bien. La verdadera pregunta es qué sucede cuando no lo son. En el próximo capítulo, nos adentramos en ese momento. Adversidad. Porque la forma en que respondes al caos revela qué filosofía sigues realmente. Capítulo 7. Miedo versus respeto. Cada vez que alguien trata contigo, una pregunta subyace en el fondo. ¿Te temen o te respetan? Puede que no lo digan. Puede que ni siquiera sean conscientes de ello. Pero su comportamiento revela la respuesta. ¿Dudan antes de desafiarte? ¿Siguen tu ejemplo sin resistencia? ¿Se mantienen leales cuando cambian las circunstancias? Todo se reduce a esta tensión. Miedo y respeto. Dos fuerzas que moldean el comportamiento de maneras completamente diferentes. Y dos filosofías que las abordan desde direcciones opuestas. Maquiavelo, la fiabilidad del miedo. Maquiavelo es directo. Si tienes que elegir entre ser temido o amado, es más seguro ser temido. No porque el miedo sea noble, pero porque es fiable. El amor es inestable. Depende de las emociones. Cambia con las circunstancias. Se desvanece cuando deja de ser conveniente. Personas que te aman hoy pueden abandonarte mañana si les conviene. Pero el miedo funciona de manera diferente. El miedo genera indecisión. Genera cautela. Hace que la gente se lo piense dos veces antes de actuar en tu contra. Porque las consecuencias son claras. Y la claridad genera control. Para Maquiavelo, esto no tiene que ver con la crueldad. Se trata de previsibilidad. El miedo te proporciona una respuesta constante. Y en un mundo de incertidumbre, la constancia es poder. La mecánica del miedo. El miedo funciona porque simplifica las decisiones. Cuando la gente teme las consecuencias, reducen el riesgo. Cumplen más rápido. Cuestionan menos. Evitan los conflictos. Crea distancia. La gente no suele poner a prueba los límites con tanta facilidad. No traspasan los límites. Se quedan en lo que les resulta seguro. Y eso le da al que es temido espacio para operar. Pero el miedo tiene sus límites. Controla el comportamiento. No es un compromiso. Alguien podría obedecerte. Pero no estaré contigo. Puede que sigan tus reglas. Pero esperen el momento en que ya no tengan que hacerlo. Porque el miedo suprime la resistencia. No lo elimina. Marco Aurelio, la irrelevancia de ambos. Marco Aurelio se sale por completo de este marco. No le interesa que le teman. Y él no busca la admiración. Porque ambos dependen de los demás. Ambos requieren validación externa. Y ambas ponen tu estado en manos de la percepción. En cambio, se centra en el carácter. ¿Quién eres? Independientemente de cómo reaccionen los demás.
Actúas con integridad. Te mantienes coherente. Haces lo correcto basándote en principios. No reacción. Porque, en su opinión, buscar el miedo o el respeto ya es una forma de dependencia. Te estás adaptando a las reacciones de los demás. Y eso no es control. Eso es adaptación. Marcus elimina esa necesidad. Él no intenta ser percibido de cierta manera. Se centra en tener estabilidad interior. Y que la percepción caiga donde tenga que caer. La naturaleza del respeto. El respeto es diferente del miedo. Es más lento. Menos inmediato. Pero más profundo. El respeto se construye con el tiempo. Mediante la constancia. Mediante la disciplina. Mediante la coherencia entre las palabras y las acciones. La gente te observa. Te ponen a prueba. Observan cómo reaccionas bajo presión. Y con el tiempo, se forma un patrón. No te quiebras fácilmente. No te contradices. No actúas por impulso. Y eso genera confianza. No se trata de confianza emocional, pero confianza estructural. La sensación de estabilidad. Y la estabilidad inspira respeto. La diferencia que lo cambia todo. Ahora el contraste se hace evidente. El miedo genera obediencia. El respeto genera lealtad. La obediencia es inmediata, pero temporal. Dura mientras exista la presión. Elimine la presión. Y cambios de comportamiento. La lealtad es un proceso más lento, pero perdurable. Permanece incluso cuando cambian las condiciones. Incluso cuando se elimina la presión. Incluso cuando ya no sea necesario. Y esa es la diferencia que la mayoría de la gente no entiende. Confunden control con compromiso. Asumen que, dado que la gente sigue, son leales. Pero no son lo mismo. El peligro de confiar en uno solo. Si solo te basas en el miedo, creas distancia. La gente obedece. Pero no se conectan. Ellos evitan. Pero no lo apoyamos. Y con el tiempo, que el aislamiento se convierte en una debilidad. Si solo te basas en el respeto, sin fuerza, te arriesgas a que te hagan la prueba. Porque el respeto no tiene límites. Puede confundirse con suavidad. Puede que la gente te admire. Pero aún así te pondrá a prueba. Por lo tanto, ambos enfoques, por sí solos, tienen limitaciones. La perspectiva avanzada. El verdadero poder no reside en elegir uno solo. Se encuentra en la comprensión de ambos. Estableces límites claros. Consecuencias que son reales. Por lo tanto, no hay confusión sobre los límites. Pero también hay que mantener la coherencia. Disciplina. Controla sobre ti mismo. Así la gente ve estabilidad. No es imprevisibilidad. Y esto crea un equilibrio. La gente no te toma a la ligera. Pero no te ven como una persona inestable. Te respetan. Y saben dónde está el límite. Pero este equilibrio no comienza en el exterior. Comienza internamente. Porque si no te controlas, no puedes controlar cómo reaccionan los demás ante ti. Si eres reactivo, tu miedo se convierte en inconsistencia. Si eres inestable, tu respeto desaparece. El autocontrol es la base. Sin ello, tanto el miedo como el respeto se derrumban. La fundamento interno. Piénsalo con claridad. Si alguien te provoca y reaccionas al instante, ¿qué ven? No es energía, pero falta de control. Si alguien te desafía y te emocionas, ¿qué sienten? No respeto, pero oportunidad. Pero si mantienes la compostura, mesurado, intencional, entonces algo cambia. Se adaptan.
Lo reconsideran. Se vuelven más cautelosos. No porque lo hayas forzado, pero porque demostraste control. Y la intensidad de las señales de control. La línea principal. Porque al final, estas dos fuerzas operan de manera diferente. El miedo controla el comportamiento. El respeto controla la lealtad. Y si entiendes eso, deja de confundir el cumplimiento a corto plazo con influencia a largo plazo. Pero el miedo y el respeto solo se ponen a prueba en un lugar. Presión. Incertidumbre. Caos. Porque es fácil aparentar fortaleza cuando todo está estable. La verdadera pregunta es ¿qué sucede cuando las cosas empiezan a romperse? En el próximo capítulo nos adentraremos en ese entorno. Caos. Porque la forma en que reaccionas cuando se pone en peligro tu control revela qué tipo de poder tienes realmente. Capítulo 8. Caos. Como cada hombre afronta la adversidad. Todo parece estable, hasta que deja de serlo. Los planes se desmoronan. Las personas cambian. Los resultados toman un rumbo inesperado. Y de repente, la sensación de control que creías tener desaparece. Aquí es donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en realidad. Porque el caos no pregunta en qué crees. Lo revela. No en comodidad. Pero bajo presión. No cuando las cosas funcionan. Pero cuando no lo son. Y en ese momento, solo hay dos maneras de responder. Maquiavelo, el control mediante la adaptación. Maquiavelo no espera estabilidad. Se prepara para la disrupción. Porque para él, el caos no es una excepción. Es parte del juego. Las personas son impredecibles. Las circunstancias cambian. Las alianzas cambian. Entonces, cuando aparece la adversidad, él no se resiste. Él se adapta. Se adapta más rápido que los demás. Si un plan falla, lo reemplaza. Si una persona se da la vuelta, la reposiciona. Si una situación cambia, recalcula. Él no se basa en estructuras fijas. Él se basa en la flexibilidad. Y esa flexibilidad se convierte en su ventaja. Porque mientras otros se congelan, él se mueve. Mientras que otros reaccionan emocionalmente, él responde estratégicamente. Para Maquiavelo, el caos no es algo que se deba soportar. Es algo con lo que hay que lidiar. Y si puedes desenvolverte mejor que los demás, tú ganas posición mientras ellos la pierden. La estrategia de superar al competente. En entornos inestables, los patrones se rompen. Y cuando los patrones se rompen, surgen nuevas oportunidades. Maquiavelo busca esas oportunidades. Momentos en los que otros están inseguros. Momentos en los que el miedo interrumpe el pensamiento. Momentos en los que la vacilación frena la acción. Porque el caos crea confusión. Y la confusión crea lagunas. Lagunas en la toma de decisiones. Lagunas en el liderazgo. Lagunas en el control. Y aquel que ve con claridad en esos momentos puede intervenir. No por la fuerza, pero con precisión. Moviéndose donde otros dudan. Tomando decisiones mientras otros dudan. Así es como el caos se convierte en una ventaja. No evitándolo, pero usándolo. Marco Aurelio, control mediante la estabilidad. Marco Aurelio no intenta vencer al caos. Él lo acepta. No como una derrota, pero como realidad. Porque, en su opinión, el caos no es algo que se puede eliminar. Es algo a lo que debes enfrentarte. Así que, en lugar de intentar controlar la situación externa, él se estabiliza internamente. Él se mantiene firme. Mientras los acontecimientos cambian, él no. Mientras las circunstancias cambian, su respuesta se mantiene constante.
No entra en pánico. No se resiste a lo que no se puede cambiar. No pierde la claridad. Porque entiende que el caos solo tiene poder sobre ti. Si cambia tu estado. La disciplina de la resistencia. La resistencia no es pasiva. Es una persistencia controlada. Marco Aurelio no solo soporta. Él permanece alineado. Sigue pensando con claridad. Sigue actuando con disciplina. Sigue operando basándose en principios. Incluso cuando la situación se vuelve difícil. Incluso cuando los resultados son inciertos. Incluso cuando otros pierden el control. Porque su objetivo no es solucionar el caos de inmediato. Se trata de no volverse caótico él mismo. Y eso crea un tipo de fuerza diferente. Una que no dependa de la resolución. Una que existe dentro de la tormenta. El caos como revelador. Esta es la lección más profunda. El caos no crea carácter. Lo deja al descubierto. La persona que parecía segura de sí misma. Se vuelve incierto. El que parecía fuerte. Se vuelve reactivo. El que parecía tener el control. Pierde el rumbo. Porque cuando aumenta la presión, lo que está debajo se hace visible. No es lo que dices. No es lo que presentas. Pero lo que realmente eres. El contraste en acción. Maquiavelo reacciona estratégicamente. Él observa el cambio. Y ajusta su posición. Utiliza el caos como herramienta. Un momento para moverse. Un momento para obtener ventaja. Marco Aurelio permanece inmutable internamente. Él observa el mismo cambio. Pero no permite que eso altere su estado. Él no busca el control externo. Él lo mantiene internamente. Uno se mueve con el caos. El otro se encuentra dentro de él. Y ambos enfoques tienen su eficacia. Pero en dimensiones diferentes. El límite de cada respuesta. Si solo te adaptas externamente, sin estabilidad interna, te vuelves reactivo. Ajuste constante. En constante cambio. Nunca castigado. Porque tu estado depende del medio ambiente. Si tan solo logras mantener la estabilidad interna, sin adaptarse externamente, corres el riesgo de estancarte. Porque el mundo sigue girando. Las situaciones siguen evolucionando. Y haciendo caso omiso de ese movimiento, pueden dejarte atrás. Por lo tanto, ambas respuestas, por sí solas, son incompletas. La respuesta integrada. La verdadera fuerza surge cuando ambas se combinan. Permaneces estable internamente. Tus pensamientos son claros. Tus emociones están controladas. Tus reacciones son deliberadas. Y externamente, te adaptas. Observas los cambios. Ajustas la estrategia. Te mueves cuando es necesario. Así que el caos no te desestabiliza. Y no te atrapa. Estás castigado. Pero no rígido. Flexible. Pero no reactivo. Y ese equilibrio genera un control real. El momento de la verdad. Porque al final, el caos no es opcional. Llegará. En diferentes formas. En diferentes momentos. Y cuando eso sucede, ya no queda preparación. Única respuesta. No estarás a la altura de tus planes. Caerás al nivel que puedas controlar. Y ahí es donde todo queda claro. La línea principal. Cuando la vida destroza a otros. Te revela. No es la versión que usted presenta. Pero la versión en la que confías. La que está construida bajo la superficie. Aquella que se moldea según tu forma de pensar. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo soportas? Pero incluso con control. Incluso con conocimiento. Incluso con disciplina. Todavía hay un límite. Porque ninguna filosofía es perfecta.
Ningún enfoque es completo. Y tanto Maquiavelo como Marco Aurelio tienen debilidades. En el próximo capítulo, los confrontaremos directamente. Los límites de cada filosofía. Porque comprender dónde falla algo es lo que te permite usarlo correctamente. Capítulo 9. Los límites de cada filosofía. Toda filosofía funciona hasta que se lleva demasiado lejos. Lo que comienza como fuerza se convierte en distorsión. ¿Qué te da ventaja? Se convierte en tu limitación. Porque ninguna idea está completa por sí sola. Ningún sistema lo tiene todo en cuenta. Y cuando te apoyas demasiado en una sola perspectiva, pierdes de vista lo que no puedes ver. Es aquí donde tanto Maquiavelo como Marco Aurelio revelan sus límites. No en lo que enseñan. ¿Pero qué sucede cuando sus enseñanzas se aplican sin equilibrio? La debilidad de Maquiavelo, el coste del control. Maquiavelo enseña la importancia de la conciencia. Estrategia. Control sobre la percepción y las personas. Pero cuando esa mentalidad se vuelve constante, cambia tu forma de ver todo. Cada interacción se convierte en un cálculo. Cada persona se convierte en una variable. Cada situación se convierte en un juego. Y con el tiempo, eso crea distancia. Empiezas a cuestionar constantemente los motivos. Buscas intenciones ocultas en acciones sencillas. Presupones una estrategia donde puede que no la haya. Y esto conduce a la paranoia. No siempre es obvio, pero presente. Una tácita sospecha de que la confianza es peligrosa. Esa lealtad es temporal. Que cada uno está jugando su propio juego. Y mientras esto te mantiene alerta, también te aísla. Porque si todos son una amenaza potencial, la conexión se vuelve difícil. Es posible que tomes el control, pero perder la cercanía. Puedes ganar influencia, pero se pierde la confianza. La trampa del control sin fin. Hay otra consecuencia. El control se vuelve adictivo. Una vez que aprendas a influir en los resultados, empiezas a depender de ello. Intentas controlarlo todo. Cada percepción. Cada interacción. Cada resultado posible. Pero el problema es, no todo se puede controlar. Y cuanto más lo intentes, cuanta más presión crees. Porque ahora tu sensación de estabilidad depende de una gestión constante. Conciencia constante. Esfuerzo constante. Siempre estás involucrado. Siempre calculando. Siempre adaptándose. No hay estado fuera de servicio. Y con el tiempo, eso se vuelve agotador. Porque no solo estás jugando. Estás atrapado en ello. La debilidad de Marco Aurelio, el riesgo de la pasividad. Marco Aurelio enseña la aceptación. Desapego. Estabilidad interior. Pero llevado demasiado lejos. Esto puede convertirse en pasividad. Si todo es aceptado, nada se cuestiona. Si se aceptan todos los resultados, nada ha cambiado. Empiezas a tolerar situaciones que requieren acción. Aguantas cuando deberías intervenir. Mantén la calma. Pero inactivo. Y mientras esto preserva tu estado interno, puede limitar tu impacto externo. La pérdida de influencia externa. Hay otra consecuencia. Si te centras únicamente en el control interno, puedes ignorar el juego externo por completo. Dejas de prestar atención a la influencia. Para el posicionamiento. A cómo se toman las decisiones a tu alrededor. Y como resultado, otros comienzan a moldear el entorno. Otros toman el control. Otros siguen adelante. No necesariamente porque sean más fuertes, pero porque son más activos. Así que mientras te mantengas estable internamente, tu posición externa se debilita. No te afecta, pero también ajeno a todo.
Y eso crea otro tipo de limitación. La verdad que revelan ambas filosofías. Aquí es donde aparece la verdad más profunda. El estoicismo puro puede volverte pasivo. Te tranquilizas. Pero inactivo. Centrado. Pero desvinculado. El maquiavelismo puro puede dejarte vacío. Te vuelves eficaz. Pero desconectado. Estratégico. Pero aislado. Ambos caminos, tomados por separado, crean desequilibrio. Porque se elimina la participación. Y el otro elimina la paz. El peligro de los extremos. Los extremos son atractivos. Simplifican las decisiones. Ofrecen reglas claras. Identidad clara. Pero la realidad no es sencilla. Requiere ajustes. Conciencia. Flexibilidad. Y cuando te comprometes completamente con un extremo, pierdes esa flexibilidad. Dejas de cuestionar tu enfoque. Dejas de adaptarte. Te vuelves rígido. Y rigidez, en un entorno cambiante, se convierte en una debilidad. La necesidad de equilibrio. La fuerza de Maquiavelo reside en su conocimiento del mundo exterior. Comprender a las personas. Sistemas de navegación. Influir en los resultados. La fortaleza de Marco Aurelio reside en el autocontrol. Claridad. Disciplina. Estabilidad emocional. Ninguno reemplaza al otro. Resuelven problemas diferentes. Una te ayuda a moverte por el mundo. El otro te ayuda a mantenerte estable dentro de él. Y cuando se combinan, se complementan y llenan los vacíos del otro. La perspectiva integrada. Se utiliza a Maquiavelo para comprender el juego. Para ver patrones. Para reconocer la influencia. Actuar estratégicamente cuando sea necesario. Pero utilizas a Marco Aurelio para controlarte. Mantener los pies en la tierra. Para evitar reaccionar de forma exagerada. Para evitar que el juego te consuma. Así que ya lo sabes. Pero no paranoico. Comprometido. Pero no dependiente. Estratégico. Pero no vacío. Calma. Pero no pasivo. Y ese equilibrio crea algo que ninguna de las dos filosofías puede lograr por sí sola. La línea principal. Porque al final, ningún camino es completo. Ninguna filosofía por sí sola lo resuelve todo. Llevado al extremo. Ambos caminos fallan. No porque estén equivocados. Pero porque están incompletos. Y eso nos lleva a la conclusión final. La síntesis. Porque el objetivo no es elegir entre estas filosofías. Pero para comprender cómo funcionan juntos. Cómo pensar internamente. Y actuar externamente. Cómo mantenerse estable. Mientras seguimos avanzando. En el próximo capítulo, todo encaja. La estrategia moderna. Donde el control, la influencia, la disciplina y la conciencia. Convertirse en uno. Capítulo 10. La síntesis, la estrategia moderna. Durante todo este tiempo, puede que haya aparecido una decisión. Maquiavelo o Marco Aurelio. Poder o paz. Control de los demás o control de uno mismo. Pero esa nunca fue la verdadera cuestión. Porque elegir uno significa heredar su debilidad. Si eliges solo a Maquiavelo, ganarás influencia, pero corres el riesgo de perderte a ti mismo. Si eliges únicamente a Marco Aurelio, consigues la paz, pero corres el riesgo de perder tu posición. Así que la respuesta nunca estuvo en elegir. Se trataba de la integración. Dos ámbitos, una estrategia. En la vida hay dos ámbitos. El mundo interior. Y el mundo exterior. La mayoría de la gente los confunde. Intentan controlar lo externo sin dominar lo interno. O dominan lo interno, e ignoran lo externo. Ambos generan desequilibrio.
La estrategia moderna lo separa claramente. Internamente, te vuelves estoico. Externamente, te conviertes en una persona estratégica. No como una contradicción, pero como alineación. Estoicismo interior, los fundamentos. Tu mente es tu base. Si es inestable, todo lo que se construya sobre él se vuelve inestable. Así que, internamente, aplicas el estoicismo. Claridad. Ves las situaciones tal como son, no como las distorsionan las emociones. Disciplina. Tú controlas los impulsos, las reacciones, las distracciones. Control emocional. Sientes, pero no te dejes controlar por tus sentimientos. Esto crea algo raro. Consistencia. No eres diferente dependiendo de la situación. No reaccionas ante la presión. Tú no eres moldeado por el comportamiento de los demás. Sigues siendo el mismo. Y esa uniformidad se convierte en fortaleza. Porque ahora, nada externo puede conmoverte fácilmente. Acción maquiavellana, la ejecución. Pero la estabilidad por sí sola no es suficiente. Porque el mundo sigue funcionando. Las personas aún influyen en los resultados. Los sistemas siguen premiando a quienes los entienden. Así que, externamente, se aplica la estrategia. Observas el comportamiento. Reconoces patrones. Entiendes la motivación. Te posicionas de forma eficaz. Sabes cuándo hablar. Cuándo guardar silencio. Cuándo actuar. Cuándo esperar. Gestionas la percepción sin volverte dependiente de ella. Puedes influir en los resultados sin vincular tu identidad a ellos. Y eso genera eficacia. No solo fuerza interior, pero movimiento externo. La fórmula ganadora. Aquí es donde todo confluye. Mente tranquila. Acción estratégica. No tomes decisiones precipitadas. No reaccionas impulsivamente. Piensas con claridad. Entonces, actúe con precisión. Control emocional. Inteligencia social. Entiendes tus propias emociones. Para que no te controlen. Y tú comprendes las emociones de los demás. Para que puedas navegar por ellos. Esta combinación cambia tu posición por completo. Porque ahora no solo estás reaccionando al mundo. Estás operando dentro de él. Con conciencia. Con control. Con intención. El cambio de poder. Cuando integras ambas filosofías. El poder cambia de forma. Ya no hace ruido. Ya no es obvio. Ya no dependo. No necesitas demostrarlo. No es necesario que lo muestres. Porque está presente en cómo te mueves. En cómo respondes. En cómo decidas. Tú mantienes la calma cuando los demás reaccionan de forma exagerada. Eres preciso cuando otros están emocionados. Te das cuenta cuando los demás están distraídos. Y eso crea una ventaja difícil de percibir. Pero imposible de ignorar. La posición intocable. Aquí es donde surge el concepto de ser intocable. No intocable en el sentido de ser inalcanzable. Pero en el sentido de no verse afectado. No te dejas provocar fácilmente. No te dejas manipular fácilmente. No es fácil desestabilizarte. Porque tu control es interno. Y tus acciones son deliberadas. Así que incluso cuando otros intenten influenciarte, no encuentran nada a lo que agarrarse. Ninguna reacción impulsiva. Sin debilidad emocional. No hay ningún patrón predecible. Y al mismo tiempo, tú los entiendes. Puedes ver sus patrones. Usted reconoce sus motivaciones. Anticipa su comportamiento. Mientras ellos se esfuerzan por leerte. Los leíste con claridad. La aplicación práctica. En una conversación, escuchas más de lo que revelas. Observas el tono, el ritmo, la intención. Respondes con precisión, no por impulso.
En el conflicto, uno mantiene la compostura. No hay que intensificar la situación innecesariamente. No reaccionas emocionalmente. Tú decides cuándo participar. Y cuándo dar un paso atrás. Ante la oportunidad, hay que actuar estratégicamente. No hay que perseguirlo todo. Usted elige con cuidado. Te posicionas de manera que el resultado se alinee con tu dirección. En el fracaso, te mantienes estable. Te adaptas sin perder claridad. Aprendes sin perder el control. Y en el éxito, tú sigues siendo el mismo. No está inflado. No distraído. Todavía en tierra. Todavía consciente. La filosofía final. Porque al final, esto no tiene que ver con la filosofía. Se trata de funcionalidad. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes al mundo que te rodea? Y cuando se combinan ambas perspectivas, el principio se vuelve simple. Sé estoico de mente. Sé maquiavélico en la acción. Control interno. Conciencia externa. Presencia serena. Movimiento estratégico. La línea principal. Domínate a ti mismo. Luego, domina el juego. Porque sin autodominio, el juego te controla a ti. Pero con ello, te mueves de forma diferente. Tú lo ves de otra manera. Operas a un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza. Cierre. Al final, nunca se trató de tomar partido. Se trataba de comprender que ambos hombres tenían razón. Pero incompleto. Maquiavelo te enseña cómo funciona el mundo. Marco Aurelio te enseña cómo sobrevivir en él. Una te da poder sobre los demás. La otra te da poder sobre ti mismo. Y si estás prestando atención, ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. El poder sin control te destruye. El control sin poder te limita. Pero juntos, te vuelves intocable. Tranquilo, pero peligroso. Distante, pero consciente. Presente, pero con control. Mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras otros persiguen, tú eliges. Y mientras otros luchan por comprender el juego, ya lo estás jugando.